Buen día y bienvenidos. A continuación, les presentaremos el artículo cuyo título es Análisis de la representación gráfica de planos arquitectónicos mayas de los hallazgos de tablillas de arcilla en Comalcalco, Tabasco, México, desarrollado por el doctor Marcos Mejía López, la maestra María Macarena Espinosa Sánchez y el doctor Horacio Ramírez de Alba de la Universidad Autónoma del Estado de México. Introducción. Comalcalco es una zona arqueológica maya. Su nombre original fue Yoichan, que significaba cielo rodeado. Posteriormente se le denominó Comalcalco, cuyo significado es casa de los comales, de origen náhuatl. Comalcalco se localiza en el estado de Tabasco, México. Es un sitio reconocido debido a la presencia de un conjunto prehispánico maya del período clásico 200 a 900 después de Cristo y clásico tardío. Este emplazamiento de 8 kilómetros cuadrados se sitúa sobre una llanura aluvial rodeado por una extensa vegetación selvática y un clima húmedo. Armijo y Gallegos 2009. Es conocido por ser el único asentamiento maya que implementó el uso de ladrillos de arcilla y estuco. En este sitio se realizaron hallazgos de tablillas con representaciones de estructuras y planos arquitectónicos. El descubrimiento de estas tablillas dio pie a estudios de arqueólogos, químicos y arquitectos para conocer la composición de las tablillas y sus representaciones, ya que éstas contienen estructuras de templos, palacios y plazas con diseños detallados. Además, cuentan con el uso de unidades de medición, precisión en sus proporciones y escalas. Objetivos. Este trabajo es el desarrollo y estudio de las tablillas o ladrillos, en los que se encontraron representaciones de arquitectura ilustrada. Del año de 1972 a 1980 se realizaron exploraciones y estudios por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en el sitio, donde se contribuyó al descubrimiento y rescate de importantes hallazgos de otras tablillas y las edificaciones prehispánicas en el lugar de este asentamiento maya. Posteriormente, diversos especialistas han realizado investigaciones por comprender la arquitectura. Actualmente existen numerosas contribuciones de la interpretación de este patrimonio cultural, principalmente por parte del doctor Ricardo Armijo Torres. Metodología. En los estudios y análisis sobre el contenido de las tablillas o ladrillos de arcilla de Comalcalco, en los cerca de 5.000 elementos que se han encontrado en las excavaciones dentro de la zona arqueológica, en una línea del tiempo de cerca de 150 años, desde los trabajos de exploración de Desiree Charney 1828 a 1915, hasta los análisis y trabajos arqueológicos en el sitio por parte del doctor Ricardo Armijo Torres 1959, se han encontrado diversos temas implícitos de diversas áreas de conocimiento y se han investigado también la posible colocación estratégica de las tablillas o ladrillos arquitectónicos en edificios importantes localizados dentro del conjunto denominado la Gran Acrópolis y la Plaza Norte, donde al parecer existe una connotación o programa de iconografía relacionada con el entorno natural, la vida cotidiana de las personas, la arquitectura, la geometría del sitio, fechas conmemorativas de la ciudad, estudios astronómicos y temática religiosa o espiritual. Estos vestigios han permitido conocer, estudiar y analizar diversas características heredadas de las ciudades mayas de la propia Comalcalco, generando fuentes documentales de la antigua cultura maya del Golfo. Resultados. El estilo de la arquitectura maya de Comalcalco, composición, diseño y trazo. Según Ricardo Armijo, la arquitectura de Comalcalco corresponde al estilo de Palenque, ciudad que fue contemporánea a esta, por lo que su hipótesis arquitectónica se sustenta en edificios de mediana altura y corresponde al estilo clásico maya, con las siguientes características: edificios con plataformas, paramento inferior, molduras, paramento superior, bóveda y sobre todo cresterías. La etapa anterior de Comalcalco fueron montículos a base de tierra que se compactaban y se enlucían con cal. Las edificaciones que se colocaban en su parte superior se realizaban con ladrillo y también se aplanaban con cal. En las últimas excavaciones de Comalcalco de la primera década del siglo XXI se manifiesta que hubo tipología variada de palacios, templos, edificios administrativos, casas nobles y lugares de recreación. Composición de las tablillas. Como antecedente arquitectónico, estas fueron investigadas en el año de 1967 por Carlos Navarrete, que mencionó que lo que se encuentra trazado en ellas puede tratarse de una representación real de cómo eran los objetos arquitectónicos de Yoichan. Otra catalogación y análisis de los ladrillos se efectuó en 1982 por Yamil Asad. Álvarez, Landa y Romero en 1990 efectúan una compilación más completa, que se adentra con mayor detalle en el contenido de las tablillas. Proporciones y modulaciones de las tablillas o ladrillos.
En realidad, no hay un tamaño estándar de las tablillas o ladrillos, pues existen diferentes dimensiones según el sitio donde se decoraban los edificios. Se han encontrado ladrillos de más de 1 metro de largo, por un poco más de 20 centímetros de ancho y por 4 o 5 centímetros de espesor. También abundan de 30 a 20 centímetros de lado por el espesor citado anteriormente. Por lo regular, para la decoración de los edificios monumentales, la geometría de los ladrillos con frecuencia era cuadrada o rectangular. Innovaciones modulares, anatómicas, anatomía de las estructuras y probabilidades tecnológicas, composición y diseño. La ventaja que tuvo Comalcalco fue la herencia estructural de la cultura olmeca y toda la experiencia empírica y científica de la cultura maya clásica, aunque como es sabido, la proyección arquitectónica de las formas piramidales evoca las montañas desde ancestrales culturas, incluida la teotihuacana que también se implicó en esta región. En el caso de Comalcalco, las estructuras se construyeron en su base con montículos de tierra y mampostería de ladrillo adherida con mortero de cal obtenido de la incineración de la concha de cal. En las partes superiores de las plataformas, paramentos, muros, escalinatas, habitáculos, bóvedas y cresterías fueron construidas con mortero de ladrillo de arcilla y posteriormente repelladas con mortero de cal o estuco, también obtenido de la concha de ostión, y finalmente estas estructuras se pintaron de verde, azul y rojo según el doctor Armijo. Estudios bidimensionales. Los hallazgos arqueológicos de las tablillas o ladrillos de arcilla de Comalcalco que han llegado hasta la actualidad sobre planos arquitectónicos representados en ellas corresponden a 12 frecuencias o tipologías según Armijo, Castañeda y Varela, y se enuncian de la siguiente forma. Frecuencia 1. Templos, frecuencia 2, cresterías, frecuencia 3, remates arquitectónicos, frecuencias 4, basamentos y templos, frecuencia 5, decoraciones arquitectónicas, frecuencia 6, escenas, frecuencia 7, basamentos, frecuencia 8, simbolismos, frecuencia 9, planta de un edificio, frecuencia 10, una escalinata, frecuencia 11, incenciario, frecuencia 12, techumbre. Las frecuencias se dan por el número de veces que existen representaciones arquitectónicas de las tablillas o ladrillos, que como se puede observar, lo que más abunda es la representación arquitectónica de Comalcalco son los templos. Estudios tridimensionales realizados en el laboratorio virtual. En el laboratorio virtual se realizaron dibujos e impresiones de material plástico a tercera dimensión, de las vistas planas encontradas en las fotografías de las fuentes documentales. Resulta importante el describir que los ladrillos, dada la técnica de incisión de los dibujos arquitectónicos en que están realizados, se sometieron a revisión, dibujo y modelado digital para conocer masas, superficies, trazado y creatividad antigua. Al realizar la impresión en el laboratorio, se obtuvieron importantes esculturas en bajo relieve, que al tacto dan lugar a la sensación de seguir las formas y evocar la mano a la que las manufacturó hace más de un milenio, lo que virtualmente hace un cambio de dimensión en el tiempo. En todos los dibujos arquitectónicos se buscó la simetría, canon que siguieron estos constructores heredados de la naturaleza. Conclusiones. La experiencia de la representación arquitectónica en ladrillo o tablillas de arcilla fue fundamental y se produjo para el recubrimiento de los templos, palacios, edificios nobles y funerarios. Los planos arquitectónicos que aparecen en las tablillas es muy probable que no sean solo ideas arquitectónicas y acabados de decoración, como lo han mencionado algunos autores. Es muy probable que fueran construcciones reales, testimonio que todavía faltaría comprobar en el transcurso del tiempo, por parte de especialistas y arqueólogos. Finalmente, estos planos arquitectónicos en ladrillos o tablillas de arcilla son el testimonio de una cultura que en su madurez tecnológica representó su estilo de arquitectura, sus ornamentos, estructuras y forma de entender la construcción. Gracias por su atención, excelente día.